me da un diagnóstico de un tumor maligno, un ependimoma. Como mira, tu pronóstico de vida si no te operas es de 3 meses. ¿Cómo le dices a tus niños que te vas a morir? Presentado por Asus. Ok, pasas por este tratamiento psiquiátrico. Sí, prolongó por muchos años. En realidad creo que aún sigo haciéndole consultas a mi psiquiatra, pero ya a veces virtuales. Y mi ¿Qué edad, psiquiatra me consta también. Creo qué que edad tenías en esa época ya? 26, claro, 26, 27 años, 27 años, 28, no 28, 28, más o 28. menos. Sí, y casi Hace como hace 10 10 años. años, sí, así es. Hace ya como 10 años llevo ese tratamiento psiquiátrico y le decía a mi psiquiatra, debería ir al psicólogo. O sea, además de verlo usted una vez al mes, debería ir con un psicoterapeuta, no sé, como que más seguido. No, me dice, sí, conmigo demoraste 2 años, al psicoterapeuta me lo vas a pasear. Pero no, yo tengo ya ahora muchísimo respeto en sí, porque realmente es una profesión que hay que tener vocación, como todo lo que es de salud, la verdad. Porque no me imagino, como él me dice en algún momento, y me acuerdo muy claramente porque no sabía quién estaba en terapia en ese instante, por 5 segundos me dijo, con mucha credibilidad, me dijo, sí, pues a veces las personas normales, no, todo es normal no querer venir a trabajar y venir porque solo necesitamos el sueldo. Y yo me sentía así como que, ok, esta es mi consulta, este es tu trabajo y me estás diciendo que quizás no quieres estar acá. Entonces yo me sentía algo así como que, ok, ya, suéltelo, dígalo, ¿no? Entonces ya llegó un real abrirse, un real confianza para que yo pudiera abrir mi corazón, pues allá poder hablar de esos eventos, porque si al principio solo los escribí, él nunca tocó el tema, o sea, me dijo, bueno, vamos a hablar de este evento, ¿no? O sea, él dejó que yo fluyera en mi espacio, en mi tiempo, cuando estuviera preparada. Pero sí le decía, ¿usted cree por todo lo que sabe que yo debería llevar unas citas con un psicólogo? No, me dice, psicólogo, tú me lo paseas. No, 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 no creo que sea conveniente, más bien te va a traer mucho estrés, cuando en realidad ahora yo sí, en ese momento, yo sé porque él me lo decía y sí, pues no me hubiese convenido porque no lo decía creyéndolo, no lo decía porque creyera todavía que lo necesitaba. En realidad lo decía porque yo creía que no estaba funcionando su terapia, decía yo, porque yo seguía guardando culpa, Claro. igual, porque acuérdate y, que yo no hablaba de eso, o sea, en realidad se lo escribí y es que él nunca tampoco tocó así como que ya vamos a hablar de esto, ¿no? Pero yo no lo decía a nadie, era José y mi psiquiatra. Entonces, realmente yo no estaba lista, para ser honesta con mis emociones y abrir realmente mi corazón. A él le había costado mucho tiempo y era mi psiquiatra y él es el tipo de psiquiatra de la escuela en la que no es que piense que todo lo va a hacer la medicina. De hecho, siempre me decía, la depresión no se cura con una pastilla, Hay que quisiéramos hacer que así muchas sea. cosas, pues. Es mucho trabajo personal. Entonces sus preguntas era ver cuál fue su trabajo, cuál era su tarea y el check, ¿no? Entonces era como que, y decía, doctor, ¿de verdad se acuerda tantos detalles o es todos sus apuntes? Porque era del tipo de psiquiatra que yo no lo veía con la notita ni con nada. No todos los psiquiatras escuchan, de hecho, muchos solo recetan, escuchan un ratito y recetan. Pero yo llegaba a mi siguiente cita y me decía, nos quedamos porque ya llegaba un momento en que la cita me quedaba cortita. Entonces, ay, nos quedamos me dijo esto, y yo decía, o a veces por probarlo le decía, ¿y cuándo se lo dije? O sí, yo le dije eso, no. Entonces sí, me decía, no, sí, me lo dijiste, en la última cita me lo dijiste. Entonces
yo no sabía si lo recordaba o lo apuntaba o dónde lo apuntaba o si tenía tanta memoria que yo salía y ahí en 5 minutos se podía apuntar todo lo que no sé, de ahí también que parte que me tuvo que tocar, yo creo que por eso es que nada es una coincidencia. Con el psiquiatra te va bien, por lo que tengo Sí, entendido. con el psiquiatra me fue bien ¿Pero te dio un y diagnóstico final o...? sí, me dijo que en realidad tenía depresión mayor, no me ha dado de alta, al menos cuando regresé y le dije, ¿se acuerda que es todo eso del suicidio? Así, ya me curé. ¿Por qué? Porque yo ahora sí me voy a morir, no quiero. Y me decía, ay, cuánto lo siento, qué ha pasado. Entonces le cuento y me dice, pero ve a buscar no sé qué, tal libro, tal lectura sobre el ependimoma, le gusta leer, él sabía que lo mucho que me gustaba leer. Te da como que este diagnóstico de depresión, pero Sí, tú pero tú ahora le consultas de vez en sí, de cuando, vez en cuando, pero le porque contaste sobre tu sí, diagnóstico sí, oncológico. y claro, y eso fue en pandemia, claro, era la segunda ola, ya él volvía a trabajar, de hecho me aseguré que trabajara porque quería verlo a él, porque se habían pausado las atenciones, normalmente eran virtuales y ya nadie quería ir pues a un hospital, ¿no? Claro. Y, le cuento, sí, y me da bastante acceso a lecturas, me tradujo y me les envía por correo y me las deja de tareas. Cuéntanos sobre tu diagnóstico oncológico, porque... Sí, en realidad me da un diagnóstico de un tumor maligno, un ependimoma. Pero ¿cómo pasó? ¿Tú te sentías Ah, ya, mal? sí, me dio COVID. ¿Te Me dio dio COVID? COVID. Sí, yo estaba trabajando, vuelvo después de un año, vuelvo a trabajar ya. Nuevamente él ingresa al banco donde yo trabajaba y volvemos los dos como escuelita de la mano el primer día. Y mi jefe me decía ya para que no vengas sola, ¿no? Para que no te vayas, no quiero que te vuelvas a ir sola del trabajo porque lo que me pasó saliendo del Claro. trabajo. Fue en el mismo En, banco que en el mismo habías banco, trabajado antes, o sea, sí, muchos años trabajaste en ese banco. 16 Y años. decís, wow, un Ujú. montón. Y entré solo por 6 meses. Sí, la verdad que sí. Es que siempre pasaba algo que impedía que me fuera, pero todo, como te digo, todo fue perfecto. ¿Te gusta el banco? O sea, En realidad, no puedo decir que es lo mío, ok. ¿ya? Pero me gustaba tratar a la gente y me gustaba ayudar a la gente. De hecho, cuando resolvía algo, sentía que resolviendo algo Algo en dentro de mí. ellos, ¿no? Podía resolver quizás algo en mí. Entonces iba con un triunfo, no puedo resolver mi vida, pero estoy resolviendo la de otros. Y Bueno, de hecho, el tener contacto con las personas hacía que no solamente me contaran como que a lo que viene una persona normalmente al banco, ¿no? Como que muy a las finanzas me contaban sus sueños, sus pues anhelos, es que en el banco también uno a veces pone sus sueños porque sí, también a sus, veces son los encargados de financiar. sí, Esto realmente, fue en el 2021, más o sí. menos, 2020-21. Claro, entramos al 2020, en marzo, entramos a Un trabajar poquito antes de pandemia. 10 a los 16, teníamos 2 semanas de entrar a trabajar y declaran estado de emergencia. Y yo dije, yupi, y en eso dijeron, no, actividades esenciales, maldita Banco. sea los bancos. Y decía, Dios, ay, yo que decía, wow, wow, qué lechera que soy, decía, Tú no te no, quedaste en tu casa no, entonces. no fui de las que se quedaba en casa. Y de hecho nos contagiamos ahí, pues, ¿no? En En el banco. ese ir a trabajar. Y en ese ir a trabajar y ser solidarios no había transporte. De hecho, mi esposo tenía carro, no el que tenemos ahora, porque el que tenemos ahora fue como un regalo, pero el que teníamos era un carro chiquitito, pero teníamos un transporte Ujú. y no había buses o eran más los centros de Sí. proliferación del virus y no queríamos que nuestros compañeros se enfermen porque era un ganar-ganar, pues no se enfermaba un compañero, no, de hecho, o no se exponía o se exponía menos y de hecho nos exponía menos a todos. Sin embargo, no contábamos, en ese plan no estaban los familiares de nuestros compañeros. Jalaban Y gente en el sí, carro. jalábamos gente en el carro.
¿Y crees que ahí se contagiaron? Sí, de hecho que fue una cadena, ¿sí, no? Sí, Pepito, bueno, Menganito y pasa. el carro fue yendo viendo gente, Sí, entonces, pasa, y al pasa mucho. final caímos los dos. Y Pasó. definitivamente en ese tiempo nos enfermamos para la primera ola donde nadie sabía nada, donde No había todo vacuna, pues estaba, no, no había nada. no había vacuna, no había nada y todo había colapsado, la gente que iba al hospital se moría. Entonces nosotros desde que nos dijeron en bancos era como que esenciales, rubros esenciales y tienen que trabajar, y era un trabajo mucho más recargado porque los que se enfermaban, todo lo que no hacían, los que estaban con descanso médico, tenían que hacer los que iban a trabajar, entonces era todo un loquerío. La gente venía muy desesperada, muy angustiada, era un estrés muy grande. Claro. El Entonces, dinero en esa época era wow, el pago de las sí. deudas, el hecho de que nuestro sueldo estuviera en juego, todo Y la era todo, FP, todo. En verdad, todo, todo fue era un parecía un caos. mundo posapocalíptico. Sí, que Realmente ya pasó. jamás, jamás, jamás te hubieses imaginado. Es más, un día antes de entrar en estado de emergencia, nosotros fue domingo, por eso es que lo recuerdo Sí, yo bastante. también me acuerdo. Sí, fue domingo. Estábamos, ya se hablaban de algunos contagios, pero estábamos en un club donde nos había invitado un amigo en un club privado. De hecho, con mis hijos y disfrutando del sol y había poca gente y decíamos, ¿será verdad que mañana entraremos? Y nos decían en eso, nos enviaban pues mensajes de guarden comida, guarden cosas, y nosotros salimos del paseo en el que estábamos y recogimos a nuestros hijos y a un supermercado para saber porque si era verdad o no. Sí, bueno, la gente Y se de volvió loca. verdad fue un loquerío porque la gente había vaciado los supermercados. Y dijimos, wow. Y el día siguiente declararon, pues, no, el estado de Dijeron, emergencia. ¿te da COVID? Me da COVID, a los dos nos dio A los dos les COVID. dio COVID, O sí, me sea, imagino. a él presenta primero los síntomas y por defecto yo no tenía síntomas, Pero pero igual, hacen el pues. descarte de ambos y ambos teníamos COVID. Y nos pasaban la comida por la puerta. Nosotros estuvimos encerrados en nuestro cuarto todo un mes porque no sabíamos En cuánto esa iba, época no se no se sabía sabía cuánto cuánto duraba, duraba sí. nada. Él estuvo a punto de irse en la ambulancia porque perdió el conocimiento. O Él, sea, les dio él, fuerte, les pegó yo la feo. verdad, para mí fue Ah, una gripe fuerte, pero él era asmático, es asmático, y de hecho se supone que en ese momento era un paciente de riesgo. claro. Entonces, pero él estaba siempre con su inhalador, de hecho el seguro nos mandaba las cosas y perdió el conocimiento porque se le aflojó el estómago, que a mí no me dio, de lo mejor se deshidrató. Y yo dije, ¿pero perdió el conocimiento por deshidratación o por el COVID? Yo no sabía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y en eso me entero que una de mis amigas que iban con nosotros en el carro, que se había enfermado a la par de nosotros, contagió a su mami y su mami falleció. Y era en ese momento en el que él estaba sumamente mal y que no despertaba. Y yo tenía que tomar una decisión y yo estaba devastada. Oh, pero debe haber sido igual grave para que haya perdido el conocimiento. De todas Cualquiera se maneras que asusta. sí, Y encima en esa situación donde sabías que la gente por estaba supuesto. muriendo. Entonces yo no sabía si era yo decía, pucha, ¿qué será la deshidratación? No, claro, no toma agua, no hay suero. O se estará desmayando de que no respira, ¿cómo sé? No había oxímetros, los oxímetros eran costosísimos, volaban en precio, creo que costaban pues, creo que 500 soles, Ah, no, estaban sí, o sumamente sea, las mascarillas todo. que ahora están 50 céntimos estaban Sí, 18 20 soles. imagínate, entonces a punto de llamar a la ambulancia, me dice el personal de la asistente social, me dice, mira, se lo van a llevar así. En ese tiempo lo encapsulaban, ¿no? A las personas como que en una bolsa o en algo, en una cápsula se llevaba a la Sí. ambulancia. En esa época tú aún no tenías tu No diagnóstico, tenía mi todo. Ok, ok. diagnóstico, pero me había dado COVID, total que salimos del COVID y salimos de nuestro cautiverio del cuarto, que hasta pintamos nuestro cuarto, ya no sabíamos qué hacer ya. Realmente ya nos recuperamos, nos sentíamos recuperados los dos, pero vamos a nuestros chequeos post-COVID. Y él principalmente, su mamá más que nada consiguió como fuese para él una placa, porque también todo era Sí. lento,
Te hacían Y placas o tomografías inclusive de los tomografías, ¿no? pulmones. Los pulmones, pero empezamos una placa porque creo que ya no sabíamos cuál era la inmediatez porque él había salido de ese cuadro ese día que yo estuve a punto de llamar a la ambulancia. Ese día le dije que si no te despiertas, te va a tener que llevar a la ambulancia. Ese día habrá pasado unas horas y se Le paró. dijiste inconsciente. Paró. Ese día se puso de pie Claro, yo y imagino que después de eso también, con más razón, tenía que ir a hacerse un chequeo, sí, pues. definitivamente era urgente que él se haga el Ujú. chequeo. Total que el médico me dice, Pero tú te voy a también te hacer. lo haces. No fuimos Ok. por mí, fuimos netamente por él, porque para mí había sido una gripe simple, de 3 días y fiebre muy alta, sí, pero que ya, bueno, que no pasó de un delirio y nada más. Y pero fuimos después de un mes de haber estado con el diagnóstico, después de un mes de haber estado encerrados, fuimos por él en urgencia, ¿no? Dijimos, wow, algo le ha pasado, le ha quedado secuelas, escuchábamos mucho de las secuelas. Entonces, y el doctor dice, no, pero me preguntaba a mí y yo le decía, sí, pero para mí no, es para él. Y claro, yo estaba en ese tiempo, yo pesaba 96 kilos o un poco más. 96. Sí, 96 kilos. Entonces, y encima pierdo el gusto y el paladar. Entonces, lo único que podíamos hacer era comer. Entonces, estar sentados y comer, caminábamos. Cada vez que caminaba me sentía muy cansada, pero no agitada, sino solo cansada, como que me dolía el cuerpo, las rodillas. Entonces yo decía, no, debe ser porque estoy muy gordita, estoy echada, mejor me paro, hago ejercicio despacito. Y el doctor me dice, no, pero es que le estoy diciendo, doctor, que a mí solamente me dio 3 días. Me hace la placa y me dice, tienes que hacerte una tomografía de emergencia. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Y le va a hacer la placa? Él no tiene nada, tú. Me dice. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no me discrimine por gordofobia. Y entonces no, y el doctor le hace a él y definitivamente él no tenía nada. Pero de todas maneras fuimos a hacernos los dos la tomografía. Ujú. De todas maneras, por si el doctor se había equivocado, igual fuimos los dos. Para esto no sospechabas, pues, ¿no? No, Pensabas que era algo del nada. COVID. Era en realidad, te cuento esto de lo del COVID porque lo gracioso es que a Claro. mí nunca me da algo como que tú dirías, sí, esto fue signo de un tumor. Entonces, al contrario, yo iba a mis chequeos con el neumólogo porque a mí sí tenía los dos pulmones, a mí me había dado neumonía. Yo Ok. fui al borde del colapso de los pulmones y era ese típico concepto de hipoxia feliz, de el paciente que no siente que se está Ahogando. ahogando. Y yo, no, si no iba también a recibir un tratamiento en ese instante, era como que tenía el 20% de compromiso pulmonar en los dos pulmones Por el COVID fue por eso. el COVID. Ok. Una telectasia que es, en realidad se supone que es curable, pero pasaba el tiempo, me hacen otra tomografía y nada. Todo sale igual, tú ya deberías estar bien. Me dice, estás con mucho sobrepeso, anda a hacerte exámenes a ver si no tienes el azúcar alto, etcétera. ¿Por qué te tomaron entonces la tomografía? ¿Qué el doctor vio algo? El O... doctor en realidad me toma la tomografía porque primero me hace una radiografía pulmonar porque él asumía que yo por estar gordita, no sé, supongo, o por, acuérdate que no había oxímetros, pero el doctor sí lo tenía, Sí. o habrá detectado algo, me examina a mí también. Entonces, pensando que yo era la paciente, pero yo le digo, no, venimos por él. Me decía, voy a Pero, chequearte a ti. pero en la tomografía No salía no nada, salía nada tampoco. nada. Y es que pasan 6 meses de que me da COVID y el doctor, mi neumólogo, le extraña que no me esté recuperando. Y me dice, ¿por qué no vas a verte con que te dan todos unos estudios? Entonces, y me lo decía constantemente, pero me lo decía en el afán de que quizás tienes diabetes o prediabetes, que tus pulmones no están cicatrizando correctamente. Entonces yo decía, bueno, quizás sí, pero no iba. O me daban cita tan lejos que o me olvidaba de la cita o simplemente le perdía el interés porque pasaba tanto tiempo, meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a sentir dolores de cabeza y yo empiezo a volver a trabajar, pero en casa.
Y era mucho más estresante que ir a trabajar a la oficina porque siempre se caía el sistema, el servidor no era bueno. Y al final yo decía, bueno, debe ser el estrés, debe ser que no lo estoy manejando bien. Yo uso anteojos, de hecho soy corta de vista y decía, paso mucho tiempo, más tiempo que cuando trabajaba, pasaba mucho más tiempo en la computadora y yo creo que era eso, pensaba que era eso y le empiezo a decir a mi neumólogo que quizás algo post-COVID también era el dolor de cabeza y los vértigos que yo sentía. Sentía eso cuando tú te agachas y te paras rápidamente y sientes un mareo, Sí, pero lo sentía, tú lo puedes sentir, lo normal es que lo sientas de vez en cuando, pero yo lo sentía cada vez que solo inclinaba mi cabeza y volvía a mirar hacia arriba, yo sentía el vértigo. Yo miraba hacia abajo y volvía a mirar hacia arriba y sentía el vértigo. Entonces decía, ¿qué cosa que está pasando? Y dije, ya, debe ser el estrés. Ok. ¿tú lo relacionaste en algún momento con que habían tenido COVID o...? Yo sí lo relacioné Porque con claro, que no se sabía no los síntomas las post, las consecuencias, ¿no? consecuencias. Entonces, de hecho, pensé que era por eso. Después los dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza, bueno, eran constantes. De hecho, siempre tenía dolores de cabeza cuando tenía la regla o antes del periodo. Creo que normalmente era normal, muy normal que yo, y creo que para todas las mujeres, y es algo que les pido no normalizar, es que tenía estos dolores de cabeza constantes. Claro. Y sí, A puede veces uno los ser normaliza. que sí sucedan Sí. y los normalizamos y nos automedicamos. Y en mi caso era mucho más frecuente al punto de ser insostenible por una pastilla. Ya. Y yo dije, ya colapsé la automedicación, abusé del paracetamol y las pastillas para la migraña, entonces ya no pasaba el dolor de cabeza. Y tenía que literalmente acostarme, es decir, empecé a tener mucho cansancio. Empecé a bajar muy rápido de peso y yo dije, wow, tanto me estresé que empecé a bajar tan rápido. ¿En qué lapso de tiempo pasó esto? De, Nos da COVID en un lapso de casi 9 meses después. 9 meses, casi ya colindando para el fin del año 2020, pero me dan el diagnóstico final oficial 2021, Ah, porque en sí yo tuve que esperar, bueno, había una lista, todavía estábamos en la segunda ola de pandemia, saliendo de la segunda ola de pandemia o entrando, no recuerdo bien, pero todavía estábamos en esa época donde las atenciones médicas eran todo, era COVID claro. aún. Y así que fui al médico, nuevamente al neumólogo, y él me decía, pero te estoy diciendo que vayas a verte, pero él me mandaba con un afán siempre de, oye, no sanan tus pulmones, ve a verte, ¿no? Pero esta vez yo le decía dolor de cabeza, no, nadie ha referido, pero yo había pasado casi 9 meses, 10 meses, y yo seguía sin olfato, y José también. Y eso él lo veía raro. Entonces, como veía que algunos síntomas podían ser comunes y otros raros, entonces me dice, sí, ve a un médico internista. Entonces me voy a medicina interna a descartar migraña, Ujú. que era lo que pasaba. Y es más, el doctor en las preguntas me dice, sí, es normal, vértigo, mareos, sensibilidad a la luz, etcétera. Es más, el 80% de las mujeres lo tiene y ya él prácticamente daba por descontado que tenía migraña. Y en eso cuando yo le digo, ¿sabe qué? Yo tengo vértigo. Sí, es normal los vértigos. No, vértigos como mareos. No, 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 vértigo. Yo he tenido por estrés, síndrome vertiginoso posicional se llama. Tiene un nombre saso, pero es por estrés. Es como laberintitis, Como laberintitis. pero que no tiene nada que ver con el oído, es por estrés. Entonces yo sé que es un vértigo, es literalmente sentir como cuando te dan vueltas, te cuelgas y te dan vueltas y ves todo rayitas. Vértigo es sentir que las paredes se alejan o se van, que se mueve el piso, se ondula. O vértigo es cuando te pones un lente y unos anteojos nuevos y ves profundo, o sea, pierdes esa percepción. Entonces tenía clarísimo que no era un mareo. Entonces eso es lo que al doctor, porque él ya prácticamente me estaba diciendo migraña, sin hacerme ningún examen. Pero para la migraña tienen que hacerte unos estudios. Entonces, y me dijo, ¿sabes qué? Me hizo algunos
me dice, ¿en qué posición es donde? Porque si has tenido síndrome vertiginoso de posición, sí, por posición de cabeza y cuello. Entonces me tocó la cabeza, el cuello en puntos donde yo sentía dolor y puntos en donde él me decía, ¿sientes? Y yo le decía, ¿me está tocando? Entonces no me había percatado que había puntos donde no sentía y puntos donde sí sentía. Mucho. Entonces él me dijo, voy a hacer una tomografía. Y yo le dije, ok, pero también era como que la tomografía programada para mucho, muy largo el tiempo. Y volví al neumólogo y le dije al neumólogo, mira, me han programado esto, pero ¿sabes qué? No me lo voy a hacer. Le dije al doctor, doctor, y me dijo, pero ¿por qué no sales de dudas? Y veo que has bajado de peso. Y yo le dije, sí, es que creo que cuando usted me dijo que no estaba curándome por mi sobrepeso, creo que me estresé y yo creo que de ahí salió todo esto. Y, y me dice, no, no creo, porque no, mejor no te haces el chequeo, tu seguro lo cubre, bla, bla, bla. Me convenció de hacerme esa tomografía y me sale que tengo un quiste en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el centro del equilibrio de las personas, pero también es el por donde pasa el nervio, pues, de respiración, de pulmones, de los signos, de lo que te mantiene viva. Ujú. Entonces, un pequeño quiste, muy pequeño realmente. Y me dicen, ya, tienes que ir a neurología. El neurólogo la neuróloga que me toca me dice, es muy raro que te detecten en una tomografía un quiste, porque el quiste es líquido y no se detecta en el contraste. Ujú. Entonces, es muy raro, es más, puede ser un error. Pero en el diagnóstico decía incidentalmente, no sé por qué no decía accidentalmente, pero decía incidental, se detecta un quiste en el bulbo, cerca al bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué era lo que estaba trayendo? Mi desequilibrio, el dolor de cabeza, de hecho. Y para que me programen una resonancia, fue al año siguiente, literalmente. Ay, Claro, a los meses, ¿no? Me dan el diagnóstico oficial del siguiente año. O sea, yo paso toda mi Navidad, Año Nuevo, incluso abril hasta mayo. Fue una resonancia, imagínate. eso. ¿Dónde te atendías? ¿En el CIS o de En, salud? en una clínica privada con Ah, un seguro de EPS, que era el con seguro EPS. de EPS del seguro del Es que en esa banco. época las tomografías también tenían una gran lista de espera y es Sí, bastante caro realizarse una tomografía, es casi un sueldo mínimo. en realidad mi seguro cubría parte de, Ujú. no me costaba tanto, No, pero pero la ujú. lista de espera era gigantesca. O sea, había gente que se hacía tomografía porque era más económico, pero en realidad hay gente que se hacía resonancia de los pulmones La por el mayoría, ¿no? tema del COVID, sí, porque sobre todo los que habían estado en respirador O sea, con tenían. un seguro de EPS que a veces creemos que es mejor, que suele ser un poco mejor en Sí, algunas en algunas cosas, cosas. pero en tiempo de espera, al menos en esa época, En estaba esa también época bastante grave. atiborrado, sí, atiborrado ¿Cuándo de te cosas. haces la tomografía? La tomografía me la habré hecho en noviembre, más o menos del año 2020, y porque, sí, más o menos, o en diciembre, los primeros días de diciembre quizás, porque claro, pasan casi 10 meses de nuestra recuperación, digo yo, pero en realidad más tiempo o menos. Y, o en enero, no me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo haber pasado Navidad con el tema Del quiste. del quiste. El quiste en la cabeza de todas maneras era grave, Ok, ¿no? sí. Pero podía ser no tan grave. Era grave para esa circunstancia en la que difícilmente me iban a operar o algo, pero no tan grave en el tamaño. Sin embargo, además que había la gran sospecha que fuera un error. Entonces, Ujú. como dijo la neuróloga, ¿no? Además, porque no se esperaban que por mi edad pudiera tener un tumor, porque no presentaba algún síntoma de poder tener un tumor. Pero en esta tomografía sale el quiste y ¿cuándo es que vuelven a hacerte otra? Porque imagino que le dieron seguimiento. Es que me piden hacerme de frente la resonancia Ok. y encima de que lo hacían con diferencia de tiempo, me parece que se malogra el resonador. Cuando me llega a llegar el turno de mi resonancia, así que lo postergan y yo dije, ya, esto es una señal para no hacérmelo. Y no me la quería hacer.
y yo lo cuento en realidad con mucha vergüenza, porque en sí sí debería haberme la hecho siempre, no debía haber dudado, pero dije, él me insistió, mi esposo me insiste y me dice, ¿por qué no hacértela? Finalmente nos cubre el seguro, sí sigue siendo caro porque había un copago, Sí. pero en realidad para estar tranquilos de que solo es un quiste y que no, pero entonces, o sea, no sé, para descartar o para estar tranquilos, no sabía cómo interpretarlo, pero finalmente terminó haciéndomelo y me voy a la neuróloga con mi amiga porque no lo vi relevante como para No pausar. pensaste que era tan grave. Exacto, sí. O pensé que seguramente sí se equivocaron, ¿no? Pero yo quizás temía que fuera algo grave. Y por eso yo no quería hacerme la resonancia. Porque yo en el fondo sí sentía miedo de que realmente yo creía que sí podía ser algo grave. Y prefería decía, bueno, si algo me ha de pasar, prefiero no saberlo. Pero no había nada más lejos de eso porque cuando realmente me entero y ahora digo, muy bien que me enteré, tuve el privilegio de enterarme, pero cuando me dan el diagnóstico me dicen, voy con mi amiga a que me lean los resultados y me dicen, no, usted tiene que ir a INEM, o porque acá el servicio oncológico le va a costar muchísimo, es más, su aseguradora, y no sé qué tanto, y tienes que ir a pedir una opinión al neurocirujano, si quieres puedes ver el de la clínica, y yo estaba como en shock, o sea, Claro, aturdida, imagino, sí, porque claro, es demasiada información. sí, de todas maneras. Y me imagino que es lo que le pasa a todas las personas que reciben un diagnóstico así. De hecho, creo que puede ser mucho más grave. Encima, lo primero que se me ocurre en lugar de contarle a mi esposo es decirle a mi jefe en ese momento, tengo descanso médico de un mes porque me han detectado algo grave. No voy a trabajar mañana, tienes que buscarme un reemplazo. Pero ¿cuál es tu diagnóstico? Claro, le mando la foto y me dice, wow, ¿estás bien? Y yo le decía, le escribía y le digo, no sé si después de haberte mandado esa foto puedo decir que estoy bien. El papel dice que estoy muy mal, pero si me preguntas cómo me siento, en Anímicamente. realidad, anímicamente, sí sabía que se refería al anímicamente, pero quería no Ujú. contestarle probablemente como siempre hago, como siempre hacía o hago aún quizás, y me dice, no, Milagros, o sea, ¿cómo te sientes ahorita? Le digo, bueno, desconcertada y sin saber cómo se lo voy a decir a alguien más. Entonces, Pero no es que te digan de frente o en el primer diagnóstico que te dan, no es que te digan que tienes cáncer. no, me dicen es grave. Te No me dicen que es dicen grave. es muy grave. Y yo decía que tan grave porque no se veía tan grave. O sea, pues si veía una imagen, un bultito, el quiste, sí veía el otro bultito, ¿En qué pero parte está? en realidad en ese tiempo, desde donde nací el cuello, en la vértebra C1 de la columna vertebral hasta la tercera vértebra, o sea, como que tres huesitos nada Acá. más. Acá dentro de la columna, Ok. dentro de acá, de lo que puedes palpar acá de tu cuello, que es la columna que está así, ¿no? Bueno, por atrás, como lo quieras ver. En realidad estaba muy pegado al bulbo raquídeo y eso obstruía el paso del líquido raquídeo, que es la información del cerebro a todo tu cuerpo. O sea, incluso para ser así pasa líquido de información. Entonces, lo que estaba generando era, y lo que por lo que me mandaron a hacer la resonancia, ya no de cabeza nada más, sino de cabeza y cuello, era porque sospechaban que en realidad tuviera acumulación de líquido raquídeo porque algo obstruyera el paso de ese líquido. Como que pisas una manguera y no pasa el agua, se infla, ¿no? O sea, se hincha, algo así. Entonces, me dicen que es grave, pero no que tan grave. Entonces, que vaya a neurocirugía, que vaya a INEM. Entonces dije, oh, Sí. INEM, no. Entonces voy al Suena. neurocirujano. El neurocirujano me dice, bueno, es muy difícil operar esto, ahí ya sí voy con mi esposo. Y me dicen, pero estas son las consecuencias. O sea, nada alentadoras prácticamente que me decía, se corta con un robot que tiene como una super lupa con un robot, pero se cauteriza manualmente. En la cauterización el calor ex, expansivo no es lineal, entonces sí se puede quemar un nervio. Y yo en ese momento no tenía más que dolor de cabeza y vértigo, pero físicamente
Yo caminaba, corría, saltaba, o sea, todo normal, ¿no? Eh, y me decían que podía salir cuadraplégica. Entonces, y yo En la decía, operación. en la operación. Entonces tiene que saber o que puede morir en la operación y que hay un bajo índice y que necesitaba mínimo 2 semanas de cama, de cuidados intensivos. Que en ese ¿Cómo tiempo tú fue. escuchas todo esto? Pasa por tu mente? Porque es bastante fuerte lo que te estaba diciendo el Sí, doctor. ya para eso yo estaba aterrada, ¿no? Decía, wow, o sea, si me meto a cirugía, bueno, entonces iremos a INEM, en INEM están los mega, super, hiper especialistas, entonces fue peor, fue mucho más rápido nuestra visita, pero fue algo así como, mira, tu pronóstico de vida si no te operas es de 3 meses, y si me opero puedo morir en sala, correcto, algo así, ¿no? Pero que te digan tres Entonces, meses yo decía, ya, tres es... meses era algo mejor que te operamos y te mueres en el acto, ¿no? Y yo decía, no sé qué prefiero, que quedarme cuadraplégica, no sé, Las opciones eran eran muy, devastadoras. muy reducidas y eran cada una más terrorífica que la anterior. Entonces dije, bueno, voy a en la tranquilidad de mi casa, dije yo, me voy a despreocupar, pero la verdad es que pasé tiempo buscando médicos, opiniones médicas, amigos de amigos, era difícil conseguir una cita, pero me las ingenié como que pedí apoyo a toda la gente que conocía, asistentes sociales que conociera, que me pudieran conseguir una cita. Si no era una cita, era así que en el pasillo, fuera, mientras el doctor iba al baño, no importa que viera las placas, que pensaba. Entonces todos me decían, alguno me echaba 6 meses, otro me echaban 4 meses, era, Buscaste muchos doctores. sí, varios neurocirujanos en particular, y ya para ver un tema de quimio y radio, Claro. ahí fue donde me dijeron, mira, tu presunción diagnóstica es que tienes este tipo de tumor, no es quimio, la quimioterapia no le hace nada, es quimio resistente, y cuando voy ¿Pero al lugar... probaste la quimioterapia? No, porque Te la... Ok. me la negaron. Me dijeron, no eres una persona apta para quimio. Me mandan a cuidados paliativos, de hecho, De que era, frente te envían a sí, cuidados paliativos. como para que ¿Cómo sabían que traten era de lo... maligno? En realidad, solo y únicamente por las imágenes y porque un tumor en esa zona y de esa manera como estaba el tumor, que no es un solo círculo, sino tiene microhemorragias, está ramificado y abrazando los nervios, es un tipo de tumor maligno que sale únicamente en el sistema nervioso. En cualquier lado de tu cuerpo donde pase un nervio, o sea, en cualquier lado de tu cuerpo, pero se abraza a los nervios. Y Ok. normalmente que terminan amputándolos o algo así, que es la solución, como que, porque erradicarlo no lo pueden. Y si lo quitan, lo quitan en un porcentaje Sí. y vuelve a crecer. Pero en esta zona es Claro, cortarme la imposible. cabeza, ¿no? Y no, ¿cómo me corto el cuello? No hay forma, no había como que muchas opciones. Entonces yo dije, y ya la quimioterapia, nada. Entonces Radioterapia radioterapia, tampoco. no, porque al someterme a la radiación que necesitaba, podían quemar. La radiación es pues calor. Entonces podían quemarme un nervio de que cuadraplegia o morir en una sección de radioterapia. Así que la radioterapia no era tampoco una opción para mí, y lo consulté con más de un especialista. Entonces, incluso me siento privilegiada porque me atendieron rápido por por amistades, y el quien era jefe del área de radiología del INE en ese tiempo me dijo, mira, estoy viéndolo con varios colegas y no hay forma, y la radiocirugía tampoco serviría porque hay puntos, porque tendrías que no respirar, hay un margen en una radioterapia. Me empezaron a sustentar porque no sería viable. Y yo escuchaba y decía, ok, no radio, no quimio, ¿qué? ¿No? Una cirugía, tienes que buscar un neurocirujano, pero ¿cómo? Pues si no me quieren operar, o no me querían operar, o el que me quería operar me decía, ok, te opero, pero bajo lo que puede pasar, o sea, ninguno me daba Era algo. muy riesgosa la operación, ¿no? Sí, pero ninguno,
a pesar de ser riesgosa, ninguno me transmitía la seguridad de que Claro, claro. voy a intentar hacer algo por ti o vamos a ver, pues, ¿no? Me decían, estas son las consecuencias, si quieres te operas, pero yo te recomendaría verte en una clínica privada por la tecnología. Me iba a la clínica privada, yo te recomendaría irte a la salud por no sé qué. Me iba a la salud que tenía me iba a la salud y me decía, yo te recomendaría que en realidad en el hospital no sé cuántito, te recomendaría ahí un experto, porque algunos me decían por expertise, otros me decían que por tecnología, otros me decían que por cama de cuidados intensivos, que en este hospital sí hay un área de neurología que tiene camas, porque ahorita no hay camas de cuidados intensivos, ¿no? Si te programamos va a ser de acá no sé cuánto tiempo. Y ese tumor crece muy rápido y tu posibilidad de vida, tu expectativa de vida es muy corta, mejor es que hagas tus temas legales, vayas a casa, o Wow. sea, cosas escuchar constantemente, eso era cada vez como que más difícil. Y busqué bastante tiempo y dije, yo hasta que me cansé, y dije, ¿sabes qué, José? Me cansé de buscar. Y así que un neurocirujano, un neurólogo en realidad, viejito me dijo, mira, no se sabe cuánto tiempo estuvo ahí, si desde que naciste o ahora, desde ayer, no se sabe, en Ujú. realidad, igual, aunque te abrieran, te sacan las vértebras del cuello para hacerte una biopsia también, te tienen que sacar vértebras del cuello para sacarte una muestra y decirte Claro. lo que casi todos te han dicho en común que es maligno. No le hicieron biopsia No, entonces, porque era no. muy complicado también. O era... Sí, era igual de complicado que una cirugía y Ujú. con los mismos riesgos. Ok. Entonces, y no lo valía. Si te quitamos vértebras del cuello, que sea para operarte. Porque cabe la posibilidad de al poder volver las vértebras del cuello no tenga el mismo giro, no pegue o necesites injerto o alguna prótesis. De por sí el cuello no volvería a ser igual. Entonces, y por ser maligno, no sabemos si es completamente sólido porque parece que es mixto, o sea, nadie me aseguraba en realidad ni que la biopsia sea segura, Ni que nada se ni asegura. que nada sea seguro, y me decían todos lo mismo. Entonces, no lo toques, es maligno, es peor, las células pueden reaccionar, o sea, si te dijeron 3 meses puede ser menos. Y bueno, ya como después de aceptar de decir, ya me cansé, mira, de los 3 meses, la mitad de los 3 meses me lo había pasado en clínicas, realmente pues ya, si ha de ser, me lo creí y realmente dije, ya, ahora, ¿cómo se lo decimos a los niños? De hecho, Porque para ti era un proceso, para tu esposo imagino que fue otro proceso. sí, de todas maneras, ¿no? Porque para mí era el temor, no de morir, creo que incluso ahora, sino de hacer falta, ¿no? Pero había tan poco tiempo que decía, wow, ya tenemos que hacer algo ya, ¿cómo le decimos a los niños? ¿Cómo los preparamos? Porque no quiero que estén resentidos, ¿no? Como que yo he tenido amistades que han perdido a sus padres pequeños en accidentes, en particular una que me cuenta que, o sea, porque ella tenía mucho resentimiento con su mamá porque se había ido cuando ella más la necesitaba. Y decía, pero si tu mamá no pidió morir, pero no le podía decir eso a mi amiga, de hecho que no se lo decía a mucha gente, pero decía, wow, ¿por qué puedes tú realmente sentir? Es que los sentimientos de un pequeño no son tan racionales y yo puedo saberlo, me enteré cosas de pequeña Sí. que en realidad uno se hace la idea y vive por más que tú te digan algo diferente, tú ya arraigas esa idea o eso que tú creías que era verdad. Entonces yo quería que eso no pasara con mis hijos y definitivamente yo decía, ahora entiendo porque tanta gente me contaba episodios, era para esto, ya te prepara para algo, me preparo para este momento. Y dije, no, hay que buscar acompañamiento psicológico para nuestros hijos, o como decírselos al menos, ¿no? O que alguien nos diga, ¿cómo le dices a tus niños en ese tiempo más chiquitos que ahora de ¿cuántos años ya? 3 años, 4 años menos, ¿no? Claro, entonces sí, eran más Eran pequeñitos, como como, 7 y 8. ¿no? Y de 7 Algo y así, 8 bien chiquitos. bien chiquitos, que te vas a morir. Entonces, eh,
lo que recuerdo es mandarme a hacer viniles. Yo decía, tengo que ocupar mi mente en otra cosa, porque finalmente, sí, o sea, no te voy a mentir, no lo hago. En realidad, yo sí esperaba morirme, ¿no? Como que ya son 3 meses, no sé, no por decir, porque no recuerdo ni siquiera las fechas. Era marzo, mes 3, ¿no? Mes 3 del año, y ya. Era como que el último día y decía, ya, pues, era la última noche, sería, ¿no? Algo así. Y despertaba y decía, ok, ya, hoy día no fue, ¿no? Entonces, era el día siguiente, era un despedirme constantemente. De hecho, me despedí de todos, mi familia, yo ya había reconciliado mucho de mi infancia en sí, o sea, con las personas, hablo, Ujú. ¿no? Habías hablado con ellas. Sí, de hecho que mi abuela falleció como que 5 o 6 años antes, o cuando mi hijo, cuando Gael, mi último hijo, que ahora va a cumplir 11, tenía 2 años, más o menos, mi abuela falleció. De hecho hubo tiempo y yo estuve con ella hasta el último de sus días, entonces ya había mucha reconciliación en el lapso, pero sí un despedir siempre va a ser una conversación de otro tono, ¿no? Claro. Viene mucho más que despedir, es un agradecer, ¿no? Que yo me di cuenta que, oye, que implícito está que cuando vivimos en familia, que todo, ¿no? Se da por hecho que te quiero, te amo, obviamente que estoy agradecida, es obvio, pero realmente no, a veces es muy necesario decir te agradezco por, y específicamente lo que tú consideres, porque puede ser que lleves una vida de agradecimiento, pero debe haber algún evento en realidad que te conecta con alguien más. Así sea tu familiar, qué sé yo, no sé, incluso pienso que, o sea, mi mamá, ¿no? Ponte, que a pesar de haber vivido separadas, de hecho que la conversación con ella no fue fácil, con nadie. ¿Tú hablaste con, con todos tus familiares o los Los más cercanos? cercanos, mi círculo más cercano primero, y mis mejores amigos. De hecho que si uno de ellos estaba en el extranjero y me acuerdo que me dijo, ay, estás bromeando. Y yo le digo, ¿cómo crees que voy a bromear? Porque todo era por texto. Y me llamó del extranjero y me dijo, no, quiero ver de la cara porque no sé si estás bromeando. No, sí, Ojalá fuera broma. Ujú. sí. Pero sí, guardo, en realidad tenía pocos amigos como que así muy cercanos. No era algo que le haya contado a todos mis familiares, solo a mi círculo muy íntimo, a mi círculo muy Pero directo. a tus hijos les No, dijiste. sí, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, es Pero que busqué acompañamiento, busqué a alguien que me explique cómo podía, o que me diga cómo hacerlo. Y nada, por ninguna explicación te va a ser útil. La verdad es que no te esperas sí. algunas preguntas, no te esperas. Mi hijo tiene autismo, su pensamiento es más concreto. De hecho, que con decirte que nuestra comunicación tenía que ser muy concreta, tiene que ser muy concreta aún, aunque ya entiende algunas cosas abstractas. De hecho, con el tiempo ahora ya es mucho mejor, pero en ese tiempo sí era muy concreto. Yo no me podía mirar una expresión tan sencilla como anda, pídele disculpas a tu hermano por lo que hiciste. Y él iba y decía, Andrés, dame disculpas. Porque mi mamá Ok, me dijo, claro, no, era algo entiendo. muy literal Sí, sí hay. su comunicación. Entonces, ¿cómo le explicas, no? ¿Qué es la muerte para empezar? Porque no me quedaba claro si en un cuerpito tan chiquito podía caber ese concepto, y si era qué impresión tenían de la muerte, porque habían perdido el familiar más cercano que había fallecido, había sido mi abuelita, y Claro, después de eso tu abuelita también, pues, ¿no? Pero no todos los niños nunca se dieron experimentan cuenta, la ¿no? muerte. Ujú. Que en realidad estaban en un velorio o algo así, ¿no? No, creo que no, sí, se fue al cielo. De hecho, me acuerdo que viajamos en avión por primera vez y dijeron, "Ah, estamos en el cielo, sí, y acá está mi abuelita, no por Margarita. Acá está Margarita", decían, o sea, por mi abuelita. Claro. Pero le decíamos que estaba en el cielo, entonces yo entendí que ambos, los dos, en ese entonces tenían un pensamiento muy concreto, porque literalmente
¿no? O sea, y cuando había la oportunidad de operarme, le decía, ya, bueno, aparentemente hay unas luces de que me puedo operar en ese lapso de tiempo. Mi hijo había visto con sus tíos, a pesar que se los había prohibido, pero aparentemente lo vieron. Y me dijo, mi hijo mayor me dijo, había visto esa serie Grey's Anatomy. Ok, Yo no la he sí. visto, la verdad. Demasiados capítulos. Demasiados, perdón, Son muchas historias, no cada episodio es una sé, historia. aparte de episodios, demasiadas Temporadas. temporadas. Así como 12 años creo que duró. Sí, pero mi hijo lo había visto con sus tíos, a pesar que yo le dije, saquen eso, estamos almorzando, estamos comiendo, ¿no? No hay nada más terrorífico que esas imágenes. Y mi hijo me dice, no, tranquila mamá, no tengas miedo. Y yo le decía, sí, hijito, no te va a doler porque yo he visto Grey's Anatomy y te ponen anestesia, mamá, así que tranquila. Y yo le decía, sí, lo sé, mi amor. Le decían, sí, seguramente nada me va a doler, pero sí, pues me dolía. Pero creo que de todo fue lo más difícil. Y yo a veces creo, creo que aún sigue siendo difícil hablar de ellos, hablar con ellos de no estar en un futuro en donde yo pueda hacerles falta o me pueda perder esos momentos más, no sé, importantes, porque yo sé que es que tu mamá no esté en los momentos más importantes. Definitivamente no es algo que una madre quiera para sus hijos. Tú estás dispuesta a darlo todo por ellos, pero definitivamente darías la vida por ellos. Pero cuando eso depende de sus vidas, pero cuando tú sabes que ellos podrían pasar una vida sin ti, realmente pienso que es muy pequeño. Y yo digo, no sé si en algún momento estaré conforme de irme, o creo que alguna mamá esté conforme con irse, porque siempre quieres estar en la vida de tus hijos, o siempre, Claro, sin importar la edad. Yo creo que la claro. primera persona que recuerdo es mamá, y creo que es mi más grande miedo. Me lo preguntan constantemente. Y sí, me da miedo no morir. Ni siquiera si mi hijo en ese momento supiera o se hubiese sabido, de hecho que ya se los he dicho, que no tenía miedo siquiera a la cirugía o que me doliera, probablemente, aunque lo digo constantemente que sí, quizás no es eso. Mi miedo más grande es hacerle falta a mis hijos, porque viví con una carencia tan grande de eso. Que tú sabes lo que es que no estés. Tu mamá. Claro, también, pero también sé que van a estar con su papá, Ujú. que es algo tampoco que yo no disfruté, pero que un padre no es reemplazable. No, Sí, no importa si fue tu papá o fue tu mamá, en realidad ningún papá es reemplazable. Tienen una función en tu vida, tienen un impacto en tu vida. Entonces yo decía, wow, en lugar de, creo que pasarme bien con mis hijos, pasé pensando en qué hago para que ellos puedan estar bien, ¿no? Puedan sobrevivir sin mí en este super intensivo que me tocó. Creo que aún sigue siendo mi pensar. Igual ahora ya me las paso mejor, que o sea, pude constatar y con hechos de que el pronóstico no se cumplió. Y es que dije, ya pasaron los 3 meses, mi temor sigue siendo el mismo, sigue siendo de hacerle falta a mis hijos. El tumor creció enormemente. creció mucho. Sí, ahora no me querían operar cuando eran 3 vértebras, y ahora estaba hasta la dorsal, casi hasta la mitad del pecho. Y definitivamente ya desde el año pasado que yo pierdo la movilidad de forma súbita, del brazo derecho, y la fuerza de la pierna derecha, o sea, todo el lado derecho ya se veía como que afectado. Entonces yo dije, ah, ya, bueno, el principio del fin, decía yo.
pero tampoco podía pensarlo así porque no era un momento en el que pudiera de todas maneras, o sea, igual seguía, tenía herramientas, pero eso no quita que tenga miedo, eso no Claro, quita que duela. claro. Entonces, sí, con mi esposo, de hecho que habíamos ido no solamente a ver a psicólogos, psiquiatras, sino porque ya los dos empezamos a ir al psiquiatra, ya al mismo psiquiatra de hecho, cosa que nos cuestionan algunas personas, pero que yo te tengo que explicar por qué. Y yo se los cuando me lo cuestionan, se los explico. Porque en realidad no había forma que yo usando, tomando medicamentos, él tomando medicamentos, o sea, yo necesitaba, uno de los dos tenía que estar despierto. Uno de los dos no podía dormir de más ni descansar de más, ¿no? Entonces, de hecho de que no podíamos vivir turnándonos analgésicos ni no, uno de los dos tenía que estar sin medicamentos de apoyo. Porque como te digo, los medicamentos, y para este psiquiatra en particular, los No medicamentos solucionan. no van a solucionarte. De hecho, ningún fármaco soluciona el. eh, yo creo que de todas maneras siempre hay una rehabilitación del cuerpo física, ¿no? Cuando te enfermas, incluso cuando te enfermas necesitas descansar, no todo lo hace la pastilla, no todo lo hace el medicamento. De todas maneras hay parte de ti y de lo que haces como persona, de lo que piensas, que de alguna forma te recupera, ¿no? Entonces sí, sí fue eso. De tu diagnóstico de 3 meses, ¿cuánto tiempo ha pasado? De ese ya vamos por el cuarto año, Wow, bastante. wow. Pero me decías que has perdido la La movilidad del movilidad, brazo, sí, sí. de hecho que perdí la movilidad. Empezaba ya un como que de crecer, ¿no? Ya empecé a los dedos, definitivamente ya la movilidad súbitamente, pero tenía sensibilidad, o sea, sentía, pero no, no podía rascarme la cara, levantar el brazo, pero sentía. eh, y empiezo a perder la sensibilidad, entonces empiezo a no sentir y eso sí ya era mucho más grave. Y es que hay zonas del cerebro, zonas de los nervios que yo no entendía en ese momento, pero ya conocía para esto a mi oncóloga, que era quien me ayudaba a estar sana mentalmente, porque nos conocemos en un taller de coaching en el que yo ya era voluntaria, ya no era participante, ya yo era voluntaria. Y en sí ella eh, me dice, Milagros, hay una, hay una alternativa que creo que puede detener el paso, pero necesito que traigas lo más reciente de tus imágenes. Entonces, las más recientes no tenían todo el contexto de todo. Entonces, sí tenía que sacarme unas imágenes en ese tiempo, el año pasado, y me saco y me doy cuenta pues que no eran ya 3 vértebras, sino que era porque había crecido a lo ancho y a lo largo. El tumor es que había desplazado vértebras, el dolor venía gigantesco porque tenía hernias en la zona cervical y me dice, y es por eso que también salgo en la tele, sale mi doctora, la doctora maravillosa Catherine Caguas, y de verdad que le debo que me salvó en ese instante porque me dijo, ninguna alternativa, pero te prometo que funcione. La verdad es que yo dije, bueno, vamos a probar. De hecho que no era una cirugía porque acá era algo ya que habíamos agotado, de verdad. Ella también había pasado mis imágenes a sus colegas. Y es en ese instante en que me dicen hay una radioterapia eh, paliativa de dosis, Radioterapia sí, paliativa. de dosis muy bajitas que puede hacer un médico junto con un físico nuclear. Y yo le digo, Wow. wow, eso suena que es sumamente costoso. Eso te lo iban a realizar, te lo iba a realizar un doctor con un físico, Un radiólogo un con un radiólogo. físico nuclear, porque creo que en todas las radioterapias intervienen, pero yo no Ok. sabía en sí, porque
No es que yo hubiese ido, yo vi Claro. al radiólogo, entonces más no pasé con nadie más porque me dijeron, ahí nomás. Entonces cuando ve este doctor, ve mis imágenes, me dice, coincido, me dice, voy a hacer una junta médica. Luego de la junta médica me dicen, hemos llegado a un consenso de que puede funcionarte estas dosis. Son dosis que no le van a servir al tumor. No es para, de hecho, para quitarte el tumor o para erradicarlo, sino es netamente para disminuir su proceso. Para que no crezca más, No, ¿no? no era para eso, sino para que haga más lento el crecimiento. O sea, Ok, para ok, detenerlo, ok. para ponerle una barrera, digamos así. Ahora, Más no para curarme o para erradicarlo o ok. para cortarlo o para achicarlo, no, no era para eso. Pero a la vez, la La cirugía no era viable. tampoco, ni es viable, pero tampoco es que la solución definitiva. Ujú. No, de todas maneras es un tipo de tumor que puede volver a salir, puede volver a crecer. ¿No te hiciste el tratamiento? Me lo hice, Sí. sí, sí, sí me lo hice. El tumor que tú tienes es extraño. Sí, sí, pero no es un diagnóstico tan ajeno. Hay pocos casos acá, pero sí hay. Ok. Casos de éxito, pocos. Nos enteramos por el reportero que un niño con el mismo tipo de tumor que yo, lo habían operado acá, le habían quitado el 98%, que era mucho más de la expectativa, pero ese 2% amenazaba nuevamente con crecer y eso iba a pasar, igual nunca se puede erradicar todo. Que lo de él estaba en el cerebro, que se recaudó el dinero y que él se iba a hacer en, en España también, igual que lo que yo había averiguado, es que en España como tal sí aparentemente hay más investigación sobre este tipo de tumores. Una prontoterapia que era algo que prometía y era un bebé que tenía un año creo, más o Ay, menos. chiquito. Entonces sí, pues, ¿no? De todas maneras era como algo mucho más sensible porque era un pequeño y como que ya lo habían operado y tenía más posibilidad. Entonces yo fui y yo sentí que a mí me hizo efecto desde el primer día, aunque ¿Ah, sí? sí, yo sentía que sí. Pude levantar el brazo, de hecho recuperé la sensibilidad, pero el doctor me decía, bueno, puede ser producto de los corticoides, es raro que desde la primera radioterapia puede ser un efecto del corticoide que vas tomando anteriormente, pero cuando pase el efecto puede ser esto, o sea, él pincha globos, pero entendía que también No, iba para protegerse, ¿no? claro. De que no, de que de un posible, Quizás no quería ilusionarte tampoco claro, tan no darme rápidamente. falsas expectativas, pero a veces es necesario una esperanza, ¿no? Sí, Pero exacto. decía, ya, doctor, está bien, igual le agradezco por su apoyo, decía, pero igual me tomé mi foto con el doctor, todo serio, él, este, de todas maneras, mi oncóloga me decía, ya, no podemos parar porque necesitamos buscar que salgas a operarte. Le decía, pero eso está mucho más grave, mucho más caro. Y me decía, no sé, algún amigo de amigos, así se llegó con la entrevista, con la oportunidad de poder justo dentro de este grupo conocer a una persona que me conoció desde que tuve el diagnóstico. Entonces desde la pandemia, pasamos pandemia hablándonos y, y de hecho una de las personas que me ayudó bastante también. Y con Y eso consigues una entrevista que sale sí, en la una tele. entrevista que era una ventana y Hola. sale también ahí mi oncóloga también a dar su testimonio para los términos médicos y es que ella ya se convierte ya en mi salvación porque yo pienso que yo era la que no quería buscarla, ¿no? Yo era la que no quería hablarle, entonces Y ella, y bueno, ella felizmente ella te habló. sí, ella me habló, Qué sí. linda. Entonces, y no conforme con hablar, me insistió. Y ella me dice que en común, yo le cuento ya en citas médicas, que eran más citas, sentía que eran terapéuticas para Ujú. mí, porque ella este, estaba en este programa porque ya había llevado otro programa de profesional de coaching. Entonces, a veces ella sabe cómo preguntar y me dicen el común denominador es una historia
algo que tengas que curar, algo que tengas que soltar, ¿no? Entonces, y yo le digo, sí, yo ya fui a trabajar eso, y igual de renuente en contarle. Entonces, cuando le cuento parte en cómodas cuotas, en cada cita creo le iba contando algo, y me decía, ¿por qué no hablas en TikTok? Entonces, y yo empiezo a hablar en TikTok. Entonces, Vas contando un poco de tu historia, ¿no? ¿Esto hace cuánto fue? hoy ni recuerdo, pero debe haber sido el año pasado. Lo Como un tengo año, ¿no? anclado, sí, Sí. lo tengo anclado ahí con la fecha, pero ni me acuerdo, de verdad. Soy pésima con las fechas. Pero sí sé que fue el año pasado cuando creo que ella me dice antes de eso, antes de hacer este primer video, ella me había dicho que cuente. Y entonces Claro. yo escribía los diarios. Cada que quería desahogarme escribía diarios, pero como no podía escribir, aunque ya podía mover el brazo, igual Tú eres recuperé. diestra. Yo soy diestra, o era al menos, sin embargo no recupero la coordinación fina o la sensibilidad del todo. Reconozco el frío caliente, pero no todas las temperaturas, no del todo, ¿no? Toda historia merece ser contada. Por eso, si eres una mujer resiliente, fuerte y con una historia poderosa que quieras compartir con todas nosotras, envíanos un mensaje a este correo y hagamos que nuestra fuerza contagie. Entonces, cuando sale en tele, ¿qué tal te va? ¿Llega gente? Pésimo. En realidad en este caso ponemos, no me acuerdo si mi cuenta o la cuenta de mi esposo, pero sí nos llamaban personas, pero en realidad ya no ven, ya no era muy visto la tele, pues, ¿no? Y encima salimos en un horario de mañana y nos llamaban puras señoras viejitas que sí habían superado el cáncer o habían tenido personas con cáncer. Mm, Y nos hacían sugerencias o donaciones que no alcanzaban ni $1,000, pero, o sea, la gente donaba, hacían ya pues de un sol 50, que pienso que serían bastante si fuera pues que un control masivo, ¿no? Pero cuando lo pido compartir en redes, en realidad no tiene el impacto porque yo tampoco no había hecho tantos TikToks. Yo claro, claro. no era muy amiguera, pero salgo también en el periódico con un tétrico anuncio de mujer con cáncer pide ayuda, ¿no? O mujer aborda la muerte, no sé, algo tétrico era. De hecho, no es mala idea quizás ir a otros medios porque tu caso es especial, pero también porque el diagnóstico inicial no se cumplió. El pronóstico, Bueno, sí, no, el pero no se pronóstico sabe. de... Luego me descubrieron que no era un tumor, sino eran dos. O sea, ya las imágenes de ahora último que me hice antes de iniciar la terapia que estoy llevando ahora, que igual que todo el Perú me entero también por la tele del terapia de muérdago, pues, ¿no? Claro, de eso justo te iba a preguntar. Yo también me enteré de la terapia del muérdago porque, voy a decir el nombre del personaje porque no me acuerdo del actor, pero el que hacía el platanazo en el fondo del sitio, Sí, él se supone que con esta terapia, y bueno, se supone, pero seguro sí, porque él sigue, me parece, realizándosela, continuó, continuó con vida, porque tenía un diagnóstico también de desahuciado, de claro. desahuciado, Sí, entonces, incluso había hecho metástasis. Entiendo que todavía tiene ay, cáncer, pero que ve pero sigue en... vivo, ¿no? Sigue Sí, vivo y... la metástasis se desapareció la metástasis, sigue teniendo cáncer. De hecho que él tiene igual las terapias convencionales acompañadas ok, con eso, ¿no? Lo explicó él, él, porque me puse a estudiar, dije, wow, claro. mira, una terapia. Él, por ejemplo, si hace radioterapia o Entiendo quimioterapia, que toma cosas que detienen la testosterona, que es lo que hace que él tiene, creo que, cáncer a la próstata. Y ok, es una de sí, las claro. terapias que reducen, una de las terapias convencionales, que son parte de la medicina clásica, ¿no? Él empieza a tomar hormonas o medicamentos que detienen la testosterona, y a la par hace la terapia con el Con muérdago. el muérdago. Ahora, Entonces, sí, el muérdago yo lo tengo
como esta plantita navideña que Sí. sale en películas Sí, es de eso, Navidad. literalmente. Es esa, ¿sí o no? La Sí, que es te esa. tienes que besar abajo del Ajá, el muérdago. muérdago, ajá. Pero esa planta crece en Perú. Dicen que sí, en realidad, En alguna pero zona quizás. en algunas zonas, porque es una planta semiparásita, en realidad Ok. acá no sé si conocen o no el estadio del muérdago. Necesita un manzano, necesita Ok, necesita un otra árbol, planta. normalmente un roble, un Mm, manzano para crecer. O sea, por eso creo que las películas vienen de, si te encuentras un muérdago, bésate debajo del muérdago, ¿no? Creo que es así, de ahí viene esta tradición, pero en sí yo no sabía nada hasta que sale el testimonio de él, averiguo y busco este centro, Centros donde realicen, ¿no? La sí, terapia. claro, donde él realmente dijo que se había realizado, y es que este muérdago venía de Alemania, y en Alemania hay varios centros Mm, antroposóficos que hacen estudios de esta planta. Y es más, allá en Alemania no solamente es donde descubren, hace mucho tiempo atrás, no estoy hablando que sea un descubrimiento muy reciente ni novedoso en Alemania, quiero ujú. decir. Sin embargo, se autoriza y se hacen estudios al punto de que se llega a admitir como terapia complementaria en los seguros social, Ah, como que increíble. digamos, Bueno, ellos como lo una tienen terapia. bastante más desarrollado, todo el tema de salud. Claro, porque hay muchos centros en realidad. Y es que yo Pero, voy a este centro conocido también. ¿en Alemania? No, 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 donde Ok. este actor se atendía, Él donde se atiende refirió. acá en Lima. Sí, en Ok. una clínica que se hizo viral por su testimonio. Ujú. Pero estuve en una larga lista de espera. Nunca llegué a Ah, concretar una cita. Pero de primera mano, cuando empiezo a pedir información de las personas que sí concretan citas, el presupuesto era estratosférico, mensual, y por un lapso insostenible que, mira, él daba un testimonio luego de un año. Entonces yo decía, wow, si con suerte llego a cubrir un mes, entonces no podría. Y ya abandono ese sueño, abandono y digo, bueno, ya, ¿qué? será para cuando me lo diga el Diosito. Así que ahí eh, yo empiezo a sentir dolores. No es Ujú. normal que sienta en el lado derecho, pero empiezo a sentir dolor en el pecho. Entonces voy a verme después de meses, porque dije, ya, no es normal. Yo pensé que era en ese esfuerzo de querer mover el brazo, o en la memoria muscular que quiero mover el brazo o pienso que puedo hacerlo, que pensé que por reflejo me estaba doliendo el pecho. Voy a hacerme unos exámenes y me hacen una ecografía mamaria. Me dijeron, bueno, por descarte. Pero me salió un nódulo de calcio y un quiste en la mama derecha. Entonces, si me dicen, tienes que hacerte una mamografía. Y yo, ay no, dije, ya esto ya, para eso ya hacía TikToks. Entonces dije, Ok. bueno, a darle pecho a esto, será literal, dije yo, pero visito a mi oncóloga. Yo había terminado unas terapias de megadosis de vitamina C, entonces no la había visto como que en 2 meses. Entonces la voy a visitar, le pido una cita, le digo que es urgente, y le digo, dime que no me tengo que preocupar de esto también. Entonces, o que esto al menos sí tiene tratamiento. Y me dice, no, ni te tienes que preocupar, pero hazte igual la mamografía para que estés tranquila. ¿Tu seguro todavía tiene seguro? Le digo, sí, todavía. Entonces, háztelo. Y me hice la prueba, pero en ese momento me dijo, quiero contarte algo. Estoy haciendo terapia con muérdago a mis pacientes paliativos y como terapia complementaria. Y yo le digo, muérdago, como el mismo muérdago. No, me dice, ahí traen desde Alemania, y hay una sola empresa que lo hace y distribuye. O sea, en Ah, ok. Perú hay una sola empresa que lo hace. Entonces es el mismo muérdago que se distribuye a todos los lugares, incluidos esta clínica ¿Hay famosa. muchas clínicas de muérdago? Mira, la verdad es que hasta donde yo sabía, no, pero ahora Quizás. sí, he estado viendo bastante publicidad de muérdago en pastillas, en Ah, ok, gotas, ok. que yo realmente no sé si es muérdago. Entonces me consultan bastante, y es por mis seguidoras y mis seguidores que me hacen llegar, y esto Ah, será ok. muérdago, y yo no Y lo sé. ahora, el muérdago, ¿cómo lo
vuelven, o Ahora, sea, cómo lo, no sé, te lo inyectan, lo, pasa algún este, proceso, yo imagino que... sí, en un laboratorio, es que allá, como te digo, hay más centros. Acá solamente, en realidad solamente había una sola empresa, de Ujú. hecho una sola clínica que hacía este tratamiento, que era donde se hizo este actor famoso. Pero como estaba lejos de mi presupuesto, yo de alguna manera yo le pregunto con mucho temor a mi oncóloga, sí está bien, pero antes de que me emocione, eso está demasiado caro, yo no, Ujú. tú sabes que no puedo pagarlo. Y me dijo, no, mira, yo te hago este esquema, me empieza a hacer un esquema, pero sí, de todas maneras, no era barato. De todas formas, en que estaba muy lejos de lo anterior, de hecho que me alegré cuando vi los números, no era barato. Y yo le dije, ya cuánto tiempo como mínimo lo necesito, como unos 6 meses como mínimo, Claro. para ver si funciona en ti. Entonces, antes de eso no puedo saber si funciona en mí, antes de eso no, a menos que tengas una mejoría muy notoria. Entonces, empiezo, pero puedo divulgar que tú tienes muérdago, porque una cosa es que te lo venda un centro médico, un médico, no sé, de cirujano, y otra cosa es que un oncólogo te Tú lo venda, le, claro, tú le, ella te dice que tiene el tratamiento de muérdago, que se preparó, que se que preparó, llevó todas las capacitaciones, que ya está y que lista tiene y el que, mismo proveedor. y que tiene el mismo proveedor. Ujú. Y Y tú le pides que permiso para difundirlo en redes. sí, es más, ella ni quería que lo difunda en redes, ni quería que... ¿Por qué? Porque en un ambiente de oncología no Ok, es bien visto. Yo le dije, pero si es un doctor también claro. que promueve, me dice. Como tratamiento complementario que "Ujú". aún no está Sí, tan presente acá en Perú. no está tan presente, pero en realidad Bueno, tampoco es que prometa curar el cáncer. Es un tratamiento ok. igual que en Alemania, a pesar de todos los estudios que hay, sigue siendo un tratamiento complementario. ¿Qué se Pero para mí, ofrece con el muérdago? ¿Qué? una mejora en la calidad de vida, digamos que una lentitud en el proceso de avance Mm, del cáncer, porque el cáncer son células con un metabolismo acelerado, se ujú. reproducen, se multiplican, no sé cuál es el término, pero digamos que La producción celular. se invade rápidamente. En este caso, estas células llegan a multiplicarse, por así decirte, rápidamente. Y esto Mm, impide que su metabolismo sea tan rápido, ralentiza el ralentiza crecimiento. el crecimiento, por así decirlo. Y en el caso de como de este actor, puede reducir metástasis, puede reducir, pero no lo curó, no, Claro, definitivamente no está curado. no es que el muérdago prometa curar Curar, el cáncer. Ok. exacto. Y incluso donde ella me dice siempre, o incluso se los dice a sus pacientes, donde te digan que te va a curar, te están mintiendo, porque en realidad siempre es un tratamiento complementario. Y de hecho que hay protocolos, que Claro. es de menos a más, pero es muy costoso, o sea, empezar de un protocolo de uno a llegar a la dosis que realmente es efectiva. Y me dice, mira, tu caso es con este tipo de Ujú. medidas, estás dispuesta, sí, vamos. Me dice eso, pero yo le pido, la convenzo, y yo le dije, pero ¿por qué no? Y me dice, mira, no es bien visto el colegio médico, pero es un médico también. Y me dice, sí, yo soy oncóloga, esto es Ok. como pasar el Q y eso es para los oncólogos. Entonces, no, pero sí tiene fundamento, bueno, sí tiene fundamento científico, pero tiene sí tiene avala científicamente, es un tratamiento avalado científicamente. Entonces sí tienes razón, pero no sé cómo me vean, la reputación o las represalias igual Claro. por el costo, ¿no? Que no era como, No es. podría ser el mismo muérdago, aunque no, quizás hay como tres marcas autorizadas de venta acá, no era la misma marca de otras clínicas, pero era una de las marcas que también utiliza Ok. otra clínica. Pero simplemente el hecho de las represalias, qué sé Claro, yo, había mucho también miedo. es el miedo a ser juzgada por otros médicos, por otros También profesionales. Sí. también era su carrera, ¿no? Tu oncóloga trae este tratamiento a Lima con un precio más accesible, que igual Que imagino igual que sigue siendo es caro. caro, pero a comparación de esta otra clínica. Exacto. Pero con la, con la
mujer, no sé si llamarlo versátil, porque si se puede usar el término, ella hace, es oncóloga, o sea, de todas maneras va a tener ese Ese asesoramiento, ese respaldo. respaldo, Claro, ¿no? ella es doctora y ella es Que oncóloga, entonces. es la especialidad Ujú, a la que sí. estás buscando erradicar. Y en mi caso en particular, yo no puedo llevar otra terapia. O sea, si bien Claro, es porque ya te cierto, dijeron que no a es muchas un opciones. tratamiento que complementa las terapias convencionales, en mi caso es la única Única. terapia que puedo llevar. Y para esto, pues yo le digo, bueno, déjame juntar dinero, de hecho que no podía, empiezo a hacer rifas, actividades, polladas, ¿Nos podrías imagínate. decir más o menos cuánto es? Para si alguien lo escucha o quiere saber. Es que depende, Ah, ok. sería Depende. muy Te hace un irresponsable. presupuesto por persona. Sí, primero por tipo de cáncer, por Claro, claro, me agresividad de imagino. cáncer, porque no todas las personas van en la misma condición física y de todas maneras tiene una reacción en tu cuerpo. Hay una primera etapa donde llevas una adaptación que es subcutánea y hay unas reacciones en tu cuerpo. Pero ¿qué es lo curioso? Yo no sé si no la sentí porque tengo una tendencia a no sentir lo grave que hay en mi cuerpo, o si no lo sentí porque el mismo día que me llega ella a entregar el muérdago para que me lo coloque en casa, ¿Cómo es el muérdago? ¿Qué? ya es una ampollita, vienen Ah, es una ampollitas, ampollita. sí, Y son se inyecta. ampollitas, sí, Ah, normalmente ok. va en las venas, pero la primera dosis es subcutánea para probar cuál es tu Ok, reacción, ok, claro. ¿no? Todos los organismos en Para realidad ver si hay funcionan igual. alergia, algo así. Ujú, Exacto. sí, Entonces, pasa. y debería ir de menos a más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a mí me entregan las primeras dosis, yo tengo un accidente en realidad en la ducha. Me presenta ella, su colega más renuente todavía de las redes en sí, o de que publique algún tipo de, no, porque se mueve en un Pero ambiente científico. yo lo entiendo, pero también imagino que esto puede ayudar a tantas personas que dan Sí, ganas, ¿no? De sí, difundirlo. sí, sí, claro, yo iba con esa intención. Y de hecho que ellos ya lo hacen, ya lo hacían, pero no de la forma masiva como Claro, podía ser. claro. Que podía tener dos impactos, uno positivo o negativo. Sí. O podía ser para ayudar o Bueno, podía tener. exponerse a redes siempre es recibir un poco de todo. Sí, exacto. Y quizás no era un precio que estén dispuestos a pagar, pues, ¿no? Y de todas maneras yo tenía que pedir permiso. Y cuando acceden, ya ella pone, contrata a personas que le hagan sus redes, ¿no? Su TikTok, sus videos, y entonces dice, ya, si hay que hacerlo bien. Súper. Entonces ella entusiasta y ya lo publico y sí, pues empieza a tener en recepción de bastantes personas y yo empiezo a dar mi testimonio porque hasta ese momento yo estaba invitando a la gente a que pueda ir a verse, pero yo todavía no iba al tratamiento porque no tenía la plata. Entonces me invitan algunas personas a que vaya con ellos, entonces yo voy y de hecho estuve con la primera persona que iba por mi TikTok, pero esta chica recibe la terapia y yo todavía no recibía la terapia. O sea, había mucha gente que ya En ese estaba, entonces. claro, en ese En ese entonces yo entonces. todavía no recibía la terapia porque yo me demoro 3 meses más o menos en hacer actividades una tras otra para juntar dinero. Entonces, llego a juntar el dinero, por fin compro mi plan todo para el mes y llego a casa, yo me hago mi resonancia de cabeza-cuello 4 de diciembre y el 8 de diciembre empiezo a ponerme la primera dosis de muerda en subcutánea. Entonces yo publico en mis redes y ya me iba a mi segunda terapia, que era la técnica con un científico y en este caso, ¿qué sucede? Que me caigo de la ducha. Fueron creo que ni Mm, 10 segundos que José, como nunca ese día estábamos apurados porque de donde yo vivo, de San Martín de Porres, para ir a todos sitios lejos. Entonces era como que, como nunca ese día, él se olvidó la toalla, yo también, no sé, estábamos súper apurados. Y era la primera terapia, pues. Entonces, eh, me baño y me resbalo y me caigo y me golpeo sí. contra el muro, el cuello, Ay, la cabeza. no. Y ese día me hicieron mi tomografía, todo, y se supone que no me había roto nada, pero no había una explicación de por qué yo no podía mover, o sea, de por sí no sentía nada del cuello para abajo.
dejé de Ay, caminar, estuve con un muñeco de trapo, o sea, ese primera vez, o sea, durante todo ese mes prácticamente, que era mi adaptación, no sé si algo me dolió, no sentía, o ya era tanto el dolor porque duele la postura, de colgar los brazos, de tener las piernas, que todo me dolía, que la verdad es que no sé si algo en mí pasó como que una reacción. con el Y muérdago, o con sea, el no muérdago en sabías. ese Ok. momento no sabía si en realidad sí sentía comezón y calor, pero no tenía otras reacciones, que si hubo dolor, fiebre o algo, la verdad que imperceptible para mí. Ok. Y qué pasa que ya pues yo llego súper deprimida, estaba cabizbaja, ya no hacía nada de videos porque me había caído, entonces y Claro, por ahí debes. que estaba mal, ¿no? Y voy a un neurocirujano y me dice, no, ya debe ser irreversible, algo por dentro. Me había ¿Estabas hecho paralizada? como paralizada, o sea, sí sentía Ok, las zonas medias, pero no tenía fuerza. ok, Ni en brazos, a esta vez ninguno de los dos. ok. Es decir, si yo tenía medianamente la movilidad de este brazo, del derecho, y este era el que hacía todo, yo ni la izquierda podía mover. Y Ok. caminaba y ya no caminé. Pero los doctores se lo atribuyeron a que la enfermedad está avanzando o que el tumor está avanzando. La caída pudo haber acelerado. Pudo haber acelerado. De hecho, que a mí me dijeron que era incluso peligroso un frenazo, esta tensión del latigazo en un accidente automovilístico podía ser Y letal. una caída en la ducha encima que... Golpeándome Sí, la nuca y la cabeza de la forma en la que me claro. golpeé, definitivamente sí, pues podía o no, no se sabía. Ahora, con el muérdago vas ya 3, 4 meses. Sí, ya claro, ya Sí, serían 3 meses. desde el 8 de Pero diciembre. ahí es donde mi oncóloga me dice, Milagros, yo creo que, mira, a cosas complicadas, medidas complicadas, cosas drásticas, medidas drásticas, entonces, ¿qué te parece si te subo? O sea, salteaba el protocolo, Ah, se saltaba, perdón, y te pongo de y te frente la pongo. vena y una dosis Ok. alta. Quizás la situación lo ameritaba, pues. Sí, ella como que me ofrece eso y yo le digo, o sea, no tenías miedo porque sí, tú también quieres, era también un riesgo para ella como oncóloga, pues, ¿no? Es que y le digo, o sea, no querías que publique en TikTok, Y ahora. Catherine, y me vas a poner algo que va sobre el protocolo, pero me dicen, mira, es algo que sí es viable, puede ser viable con este riesgo, que el riesgo de pasarte de una dosis que recién acabas de comenzar a esta, que era como que de 100 a 500 era algo que no se estaba haciendo, pero ella consideraba por sus cálculos que podía ser funcional para mí. Entonces, y me dice, mira que tú no has sentido esto, no has sentido, bueno, no sabía si había sentido o no, pero realmente si tenía que decirlo así, no sentí ninguna contraindicación. Ujú. Entonces, de hecho, sí me dio un shock anafiláctico, pero ella supo detenerlo porque ella estuvo ahí. De Ok. hecho, lo hace con todos sus pacientes. Fui a su consultorio y ella estuvo todo el tiempo pasándome el muérdago y hago la reacción anafiláctica. Pero te fue, Bien, pero te fue bien después. sí, por Porque, supuesto, porque estamos acá, ¿no? Y ahora o me sea, el camino. shock anafiláctico suena muy fuerte. Sí, Pero ella lo perdóname, Catherine. controló y de ahí pudieron continuar con el tratamiento. O sea, por ejemplo, Sí, actualmente yo estoy con el estés con el tratamiento tratamiento de muérdago. endovenoso. ¿Cómo crees que te ha ayudado, servido? No tengo de menor idea, pero funcionó, me dio energía. Además, yo vi que moviste Yo, el brazo, no había notado sí, que sí, movías el sí, brazo, entonces... muevo el brazo. Y antes Solo, no lo hacías, ¿verdad? no, pues no movía nada. Wow. En realidad sí, fue algo que ella me supo sacar inmediatamente. De hecho, con la ayuda de corticoides y ¿cómo se llama? Antihistamínicos. Entonces que fueron también a la vena y yo tan sensible a los corticoides,
que hice síndrome de Cushing, no sé si lo digo bien porque siempre me lo corrigen, y me hinché, así, Los retiré corticoides líquidos, hinchan, sí. hinchan. Entonces, pero de una forma bien severa, así que Sí. no la pasé muy bien como una semana. Y luego de que me pasó eso, ella me dijo, ya pasó la peor, te voy a poner una dosis más baja esta semana y la siguiente semana, porque es así semanal. Es semanal. Sí, semanal. Entonces la siguiente semana le damos con lo mismo. Entonces de hecho ya subió de 500 a 600 ahorita. Wow. Y este tratamiento no tiene tiempo de duración. Puedes hacerlo. En realidad, ella me dice que hay personas que luego de un tope Ujú. puede haber una dosis de mantenimiento. Si Claro. llegamos a ver que con un examen médico o registro tumoral, en mi caso son imágenes, lo único, en otras Ujú. personas son como que índices tumorales Ujú. de sangre. En mi caso, con imágenes que se ha habido o un estancamiento de la enfermedad o una reducción, entonces se sabe si se continúa igual o se da el mantenimiento nada más. Hoy en día, ¿qué medicamentos tomas? Ninguno. ¿Ninguno? No, solamente mi tramadol cuando tengo episodios de dolor, que Ok. es más que nada cuando estoy largos, trechos de una postura. De hecho, ya estoy teniendo más actividad, más movimiento, y es que sí, ese shock de energía sí se siente así como literal, Wow. como si te Porque estuviera. cuando vi el reportaje habían muchos medicamentos y Sí, tú viste que sí, incluso estábamos tan nerviosos, creo que sí, te contábamos de que José dijo que la amoxicilina, porque él, de entre todo lo que tenía, de encontrar amoxicilina para el dolor, sé sí. que no los dejé. De hecho Wow. que no dejo de andar igual con alguna pastilla, Por si acaso. pero por si acaso, pero no la necesito. De todas las terapias que has hecho alternativas, algunas paliativas. Paliativas, sí, yo antes de conocer a la doctora que me atiende ahora, Catherine, yo he llevado en una empresa un tratamiento natural, Ok. que era un asesoramiento virtual netamente, Ujú. que conllevaba megadosis de vitamina C, que conllevaba al dióxido de cloro, sí, Ujú. está bien, que así Sí. se llama, ¿verdad? Ozonoterapia en sangre, pero el dióxido no era solamente para tomarlo, sino también era en enema. Y había un protocolo Ay. de bastante de enemas diarios, de comida muy rígida, de ¿Y jugos cómo te fue verdes, con eso? de adaptógenos. Uy, fue un gasto gigantesco. Pero Más de sí. ahí que en la terapia que llevo ahora. De las terapias que has llevado, ¿cuál crees que te ha servido más? Definitivamente por resultados el muérdago, Increíble. pero en realidad la otra terapia natural me ayudó a regular el estómago, a mejorar unas cosas, pero nada con el tumor ni con mi movimiento. En cambio, en la terapia de muérdago literalmente me hizo levantarme de la silla de ruedas. Y es que lo había visto, ya en esos meses que yo iba a visitar a mi oncóloga, yo salía y todos pensaban que era que estaba yendo como paciente, sí, pero todavía no me estaba atendiendo, sino que Ok. iba por el tema del pecho, iba por otros temas, iba para decirle que ella también quería decirle que hoy no me descarte porque quería de todas maneras ver si había otros pacientes. Y literalmente como que yo veía a un paciente entrar en silla de ruedas, y después de cuánto ya me podía hacer la terapia, y me decía, ¿está esperando a la doctora Caguas? Y yo, sí, pero no lo reconocía, pero él sí me reconocía. Entonces me dice, ¿usted es la señorita siempre viene con la doctora Caguas? Y yo le digo, sí, pero ¿usted quién es? Yo, el paciente, pues no va a decir su apellido. Y yo le decía, está irreconocible, En buen irreconocible, sentido. y en buen sentido, por supuesto, porque flaquito, como con 15 kilos menos, de hecho es otra persona, ¿no? O sea, a lo que él vino, 15 kilos Claro, menos de obvio. peso, y tenía, o sea, cuando lo vi tenía 15 kilos más, o sea, cuando lo vi estaba en silla de ruedas y ese día estaba Sí. esperando de pie. Qué increíble esto del muerdo. Sí había escuchado, había visto que tú lo haces, también quería que me cuentes un poco. Entonces, qué bueno saber que está dando resultados. Me parece que es
un tratamiento que merece más difusión. No sé si quieres decir el nombre de la clínica. Bueno, igual creo que lo dices No, en redes. es un consultorio Es un particular, te consultorio. diré. Todavía ella no es una clínica, pero es por eso que tiene quizás, y además que como te había comentado, ella es una persona muy solidaria en sí y da una atención tan buena, sí, de hecho que siempre lo voy a querer mencionar y en mis TikToks lo voy a decir hasta por los codos, porque prácticamente está salvando mi vida, me ha devuelto el terreno de depender al 100% de mi esposo a pasar a una semidependencia. Tú has visto, necesito apoyo, sí, para subir las escaleras, pero pudiese haberla subido agarrándome sola, pero él siempre va a estar cuidando que no me vuelva a caer con él. Pero sí, mi oncóloga su nombre es Catherine Caguas Donaires. Catherine Flor, porque me preguntan siempre su nombre completo porque la quieren buscar en su CMP, RNE, que por eso es que a veces digo todo su nombre completo, porque sí entiendo también el temor que nos ha sucedido de caer en manos inescrupulosas, en la Sí, desesperación hay suplantación de de médicos. médicos, Sí. aparte de, o personas que no son médicos y se dicen médicos. Claro, no, sí. Y agarran Entonces, un número de colegiado y hacen el SEO y todo. Tengan mucho cuidado porque esos casos sí, o sea, siempre se dan mucho. hay casos y casos, entonces para que sepan de todas maneras sí. Y Y no habría más que decirte que mis hijos la recontradoran. De hecho, ellos están muy inmersos en lo que es mi situación médica, porque mi esposo se mete a cursos, porque hoy al inicio podíamos pensar en pagar una enfermera, pero después no. Y él al manejar medicamentos antes del muérdago, incluía ya después del muérdago vino a ser un chancay de 20, pero en temas subcutáneos y todo lo demás, pero eran antes, tenía medicinas al, por, por mayor, y era que la claro, pastillita tal no podía combinarse con la otra pastillita porque esta más la inyección, entonces él tiene que tomar cursos para poder atenderme. Entonces, porque el cáncer, que es lo que me dijiste cuando hablamos antes, es una enfermedad que es costosísima es costosísimo. Si y no te va tienes a un quitar, seguro de oncológico, es costosísimo. si no tienes un seguro oncológico, sí. Ajá. Y te va, o sea, uno también va deshaciéndose de cosas materiales Ay, sí, para, sí. que es también un poco lo que me Uno, contaste, ¿no? sí, un punto de dolor. Para mí es que yo renuncio al banco, me dan mi cese, pongo mi empresa en la que con diagnóstico y todo me paso mañana, tarde y noches más mis hijos dormíamos con mis hijos ahí porque no me quería separar de ellos, ¿no? Para eso era. Mi esposo todavía se conservaba en el banco todo lo que pudo, nos ayudaron un montón, lo ayudaron a él entendiendo mi situación. Y este negocio era pues mi sueño de independencia, ¿no? El negocio, en realidad, para lo que había estudiado, administrar una empresa, ya. Y entonces teníamos un personal y todo, y ya no dependíamos tanto de estar ahí. O sea, ya por fin habíamos conseguido personal que nosotros íbamos a supervisar. Y pasa esto de que yo empiezo esta súbita pérdida de la movilidad y él empieza a tener que atenderme, a demandar más tiempo yo, ¿no? Y era como que él podía atender a un niño, pero no es un niño que pesa lo que yo pesaba, Claro, medicamentos, visitas al médico, permisos y permisos y permisos, hizo insostenible, porque el trabajo pues no es una claro, no, ONG, sí, ¿no? de hecho. Perdió el trabajo y poco a poco fue insostenible también el hecho de que ya era una fuente menos de ingreso, ya tenía personal, responsabilidades más grandes, como microempresa todavía, pero igual eran responsabilidades y cuando me quedo sin fondos y veo que esto del muérdago me da, yo dije ya, no podemos sostener todo, no, algo tenemos que decirle a Dios y fue a la empresa y a vender todos mis activos, ¿no? Y a vivir de ello porque se queda sin trabajo, tengo niños, un niño que llega a terapias,
un niño que está, ambos están en el colegio, iba a decir un niño en el colegio, los dos en el colegio, este, pero es eso, la casa, No, era todo, todo, sí. todos los Pero, gastos, servicios, todo, pero entonces hoy día, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la persona que recibió el diagnóstico de los 3 meses? realmente siento un privilegio. Realmente, el hecho de haberme enterado, incluso de haber pasado por ese estrés de los 3 meses, porque creo que eran necesarias. Probablemente sin ese tiempo tan reducido no me hubiese animado a tomar decisiones drásticas. Uno, que no me quería morir estando en un trabajo que no me gustaba, o que no del todo me hacía feliz. Sí, también era el hecho de tener esas conversaciones importantes que a veces uno piensa que tiene toda una vida o que solo se da en los cumpleaños, cuando dices tu discurso de palabras bonitas o cuando mandas un mensaje o de esos abrazos que solamente crees que debes dar en Navidad. Entonces, no, pues no me hubiese atrevido a quizás a hablar de mi historia, sanando yo, ayudar a sanar a otras personas. Para mí esa frase me marcó mucho porque justo sanas tú, sano yo, fue algo que dije, es cierto, Sí, es cierto. En esa recuperación que tienes, también ayudas a otra persona. sí, Entonces, totalmente. y a redescubrirme en las redes, en realidad en mi capacidad de sí, de hablar hasta por los codos, y no sabía que eso podía ser un potencial para explotar, entonces, ni para ayudar, en realidad como lo estoy haciendo ahora y como te dije, en algún momento me sorprendió eh, que me dijeras que era un podcast, que era una entrevista, porque esperaba, ¿no? La contención y yo había terminado un en vivo, entonces con mayor razón, o sea, había una razón de, aún me está hablando una, y, dime, Karen, ¿qué te puedo decir? Entonces te Sí, presentaste. fuiste muy amable y tu número de hecho está en tu TikTok y dije, bueno, le voy a hablar y te agradezco, ¿no? Por Sí, haber aceptado. Te quiero preguntar, después de todo este proceso, ¿qué le dirías a un paciente que quizás ha sido desahuciado? primero que no pierdan la esperanza, que reconstruya todas sus relaciones lo más pronto posible, que en eso no pierdan ni un minuto, o sea, porque si ya perdiste toda una vida, pues ya no vuelvas a perder ni un segundo más de tu valioso tiempo. Y no solamente a los pacientes oncológicos, a todos en realidad, porque creo que eh, ahorita, con las estadísticas que hay, nadie se puede decir que está libre por completo, no solamente del cáncer, sino de cualquier enfermedad Claro. severa o crónica. También creo que algo que ha pasado mucho y que he escuchado mucho en el podcast es que los doctores siempre te dan un diagnóstico y a veces son muy crudos y muy fríos y muy fatalistas. Sí, Y no siempre es lo que parece. Creo que tener fe y tener esperanza es algo precioso y que y aferrarte a la vida de una manera uy, positiva. sí, eso, a enamorarse de sus vidas. Si hay algo que estés haciendo y no te sientes enamorada de lo que haces, no vale la pena, por más dinero que creas que es necesario. Te lo juro que cuando te enamoras en realidad de la vida que tienes, lo demás llega por añadidura, Sí. Y es algo literalmente. que yo creo fielmente. No lo había pensado nunca con esas palabras, Ujú. pero es cierto, cuando tú haces algo que te gusta, lo demás empieza a acomodarse. Sí, sí, igual trabajar en lo espiritual, sea con el dogma que quieran o con la doctrina que quieran, pero trabajar la espiritualidad, en que en realidad yo creo que para todo hay una conexión energética, hay un momento preciso, algo que nos une, que nos ata, no sé cómo llamarlo. Yo siempre lo digo cuando empiezo mis en vivos y es que mucha gente me lo comenta y por eso lo sigo haciendo, y es que digo, si estás acá no es de casualidad. Teníamos que conocernos, tenías que escucharme, tenía yo que tener esta conversación en este instante, porque a veces tengo impulsos de tener en vivos en cualquier momento, pero nunca se sabe cuándo Milagros va a entrar. A diferencia de otros TikTokers que dicen en vivo Claro. a tal hora, ¿no? Por algo Por pasan las algo cosas. pasan las cosas, sí, Es realmente. Y en cliché, este, pero cierto.
Sí es cierto y lo puedo comprobar cuando las personas me dicen, mira, yo estaba llorando, estaba mal y en eso me salió tu video. O sea, personas que están llevando el tratamiento, quiero decir, y que las veo, tengo la fortuna, que eso es otro privilegio, que es que no podía saber qué es lo que significaba realmente el dar hasta que no ves realmente a una persona sonreír porque se está mejorando. Ujú. Porque una familia tiene quizás esta persona ya no veía ya como que nada más que hacer y realmente hay una familia que nos está rompiendo o no tan pronto como lo esperaba. Y creo que ese es el propósito en realidad de que entre al TikTok. Y lo Sí. digo y lo repito y cada 103 veces al día, las 3 veces digo lo mismo. Uno, no es casualidad. Dos, no, hay un propósito por encima de nosotros que ahorita debe estar obrando. Y otro es que ojalá las familias se dejaran de romper por el cáncer. Y algo que quiero decir es que es muy triste de ver y de vivir que una persona no pueda continuar su vida o no pueda alargar su vida Claro, por dinero, es cierto, porque es muy caro en este país. Y como dices, si no tienes un seguro oncológico, que es tener un seguro cierto, oncológico es un privilegio porque uno paga por el seguro oncológico, cierto. tener que aceptar el diagnóstico y no haya mucho más que hacer. Yo me alegro de que tú hayas encontrado otras maneras, otras formas, te hayas cruzado con personas, con el doctor de la radioterapia, con tu oncóloga, con el tratamiento. Espero que esto le dé esperanza a muchas personas que realmente creo que con tu primer diagnóstico relacionado al cáncer probablemente no esperarías haber estado 3 años, casi 4 años después de aquí. No, menos acá frente a Kiara. Frente a una cámara contando todo lo que has vivido y Sí, todo tu menos, proceso. sí, menos. Bueno, ahora como los videos quedan grabados para siempre, creo en la eternidad, ¿hay algo que quisieras decirle en general a tu familia, a tu esposo? Bueno, tu esposo está aquí al frente. A tus hijos, a tu mamá, a tus Ya, hermanos. voy a llorar otra vez. Pañuelo. Sí, de hecho que uno, lo primero es que no es con intención de exhibir algo malo, al contrario, es la reconciliación conmigo misma. Creo que mis hijos son la principal razón y miedo de irme, pero nada de esto podría servir o funcionar si no hubiese encontrado yo en esto un propósito, en mi vida un camino realmente. Porque yo pensaba que quizás nunca pensé que esta enfermedad fuera un castigo, sino a veces piensas que la vida es tan difícil que yo decía que injusto, ¿no? Muchas veces probablemente sí hubiese querido, hubiese deseado no vivir, no nacer, pero mire, en el momento en el que me pasan estas cosas es cuando más quiero vivir y es súper irónico que, que me haya tenido que suceder así, pero a la vez considero que de no haber sido así no podría valorar y atesorar tanto, tanto, tanto lo que he pasado, lo que he vivido, incluso esos eventos por los que lloro. No solamente lloro a veces de dolor, lloro porque lo superé, o sea, por un tipo oye, ¿cómo lo hice? Como un tipo de reconocimiento también, que no todo es merecimiento, ¿sí? Que no todo es que sí nos merecemos lo mejor, pero si no consideras que en tu vida tienes lo mejor, pues no porque no estés pasando una etapa súper, súper feliz o una algarabía en tu vida, quiere decir que merezcas algo triste. No, en realidad yo valoro cada minuto y segundo y espero que en sí este temor que tengo de hacerle falta a mis hijos pues lo esté, como tú dices, haciendo eterno acá. Sí. Y que finalmente, yo no sé, pero eh, así como pienso que la vida te da todo lo que tú entregas,
Yo espero también que sí, de afortunada como fui yo, también lo sean mis hijos en conseguir enamorarse de la vida, encontrar su pasión, encontrar un amor, encontrar a alguien, un compañero, una compañera, en realidad que pueda estar con ellos en las buenas y en las malas, que no tema, que temor a perderse en sí, sea, ese temor sea el más grande de la vida. Porque yo creo que todo gira alrededor de eso. Y, y espero que como si no estoy, pues mis experiencias a mis hijos les haya servido para algo. Y si no, yo estoy segura que todo vuelve y si hay algo que vuelva, yo quiero que sea para ellos. Yo escuché y creo que es muy cierto que el amor que uno entrega al mundo busca maneras de regresar. Sí. Entonces, bueno, te agradezco infinitamente por estar aquí, por contar tu historia, por darme tu tiempo, Gracias. a los dos por darme su tiempo. Yo de verdad te deseo de todo corazón que vivas muchísimos años más. Ay, Estoy segura gracias. que esta terapia te va a ayudar y será otra y vendrán otras y de verdad espero que veas a tus hijos crecer y ser grandes y estoy segura que con padres tan buenos y tan lindos van a ser hombres de bien y van a tener familias bonitas y van a hacer algo bonito por este mundo. Creo que tú también lo estás haciendo, Gracias. compartiendo tu historia y compartiendo lo que te ha servido, dando esperanza donde otras personas quizás a veces un diagnóstico de un médico te lo puede haber opacado, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y de verdad que la vida también me alcance este, para ver que este propósito que tan noble con el que has creado Catarsis realmente se vea pero replicado en muchas personas, muchos ámbitos, porque tú dices admirar, el compartir, tú lo difundes y eso es algo muchísimo más noble y te agradezco. Era algo que yo no tenía que pensar desde que me invitaste en sí. Definitivamente una persona que es tan joven, en realidad que tenga interés por mostrar lo que son esas experiencias que para muchas personas puede ser dolorosa, es algo que valoro y que yo espero que mis hijos aprecien y sean un poquito como tú. Ay, qué hermoso. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. A Yo ti. me quedaría hablando 1000 horas, Sí, pero, lo sé, me consta. pero tenemos que Relajas. terminar. Bueno, abajo van a estar etiquetadas todas tus redes sociales. Yo sé que eres muy abierta a responder Sí. mensajes y también si quieren probar o saber un poco más de la terapia que te ha estado Ajá. sirviendo, Mili les va a contestar. Como digo, lo voy a dejar etiquetado. Gracias a todos por ver este episodio. Gracias de nuevo a Gracias. ustedes. Y bueno, nos vemos la siguiente. Dios.